Bueno, y con esta música nosotros le damos la bienvenida a la segunda hora de programa. Después le damos la bienvenida al contenido de la segunda hora. Y nada más lindo que cuando estamos con personas, con seres, con almas acá de visita. Así que, bueno, gracias por estar. Vamos a decirles a todos los que estén escuchando en la 100.7 que pueden escuchar también por internet y les pueden mandar ahora mismo a un conocido, un amigo, a la familia, cómo escuchar la radio por internet. Van al navegador, ponen Radio Quilpo, les va a aparecer el sitio web que es www.sanmarcossierras.net. Sanmarcossierras.net, te quedan 2 S ahí pegaditas, todo junto, te va a enviar a la página en un costadito muy chiquitito, una cosa chiquitita así, dice en vivo. Y ahí tocas y ya se puede escuchar. Bueno, eso. Y también decirles que el programa se repite a la noche, 8 de la noche, y entonces lo pueden volver a escuchar. Y después en algún momento también haremos circular cuando ya esté este momento grabado para que lo puedan compartir. Bueno, eso por un lado entonces. Y por otro lado, tengo aquí para saludar y presentar a Fer, a Quique y a Ellen. Primero decirles a todos los que están escuchando que ellos son parte de Narcóticos Anónimos, una confraternidad, ¿no?, compuesta por hombres y mujeres para quienes las drogas se han convertido en un problema muy grave. Palabras textuales de una carta que nos llegó de parte de ellos hace unas cuantas ya semanas, invitándonos a esta propuesta, así que estamos muy, pero muy agradecidos de verdad. Dice en un momento este texto: nuestro propósito primordial es la necesidad de llevar el mensaje de recuperación al adicto que todavía sufre a causa de las drogas, informando a la comunidad de nuestra existencia y funcionamiento como una alternativa y esperanza para todo aquel que la necesite. Ahora sí, entonces le vamos a dar la bienvenida primero a Ellen, que está en comunicación telefónica desde Córdoba, y para saber si este rato aguardó en el teléfono. Oh, Hola, Ellen. hola, muchas gracias por darnos este espacio, muchas gracias a todos los oyentes de Radio Quilpo, soy Ellen. Muy bien, bueno, muchas gracias, Ellen, por estar ahí. Vamos a saludar ahora a tus compañeros que están acá en el estudio de la radio. Fer, buen día. Hola Gise, buen día. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, muy agradecido también por el espacio. Igual, momentos especiales acá en la radio donde uno a veces que rema tanto, decís, esto es lo más, sí. Esto es lo más, está bueno, Gracias. Está bueno que estemos. Quique, buen día, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarnos y también totalmente agradecido por estar en este espacio y permitirnos traer el mensaje. Gracias. Bueno, gracias, Quique, y lo que decía hace un ratito, ¿no? Muy agradecida por la invitación de ustedes, ¿no? A que nos juntemos, porque a veces nos pasa que ni sabemos de algunas actividades, acciones que se suceden cerca en nuestra comunidad. Entonces es muy importante para nosotros también, desde la radio, esta conexión, que pregunten, que nos toquen las puertas, las manos. Bueno, acá estamos entonces, Fer, Quique y Ellen en comunicación telefónica. Bueno, gracias Gise, buen día para todos y todas los que escuchan. Bueno, como dijo Gise, nuestra idea es poder charlar un poquito y contarles qué es Narcóticos Anónimos, cómo funciona, contarles que abrimos un grupo el año pasado acá con Quique en San Marcos Sierra, en el SIC, en el Centro de Salud, que funciona todos los sábados de 10:30 a 12, bueno, ahí en la sala del RAC, donde funciona el RAC y que es uno de los... Bueno, ¿Dónde funciona? Sería pasando
el pasillo como yendo para el baño, Ah. ahí de mano izquierda. Bien, igual sí, tampoco es tan enorme, no nos sí, vamos a perder tanto. no. Sí, disculpame, pero me dio curiosidad. Sí, y a veces a veces hemos hecho alguna reunión en el salón grande también. Claro, En en el el de vidriado. usos múltiples. Sí, Perfecto. así que ahí estamos. Bien. Todos los sábados de 10:30 a 12. Sábados 10:30 a 12. Sí. Bien. Bueno, informar eso y bueno, contarles un poquito, si te parece, arranco con esto. Nuestro propósito es comunicar lo que ofrecemos, qué es y cómo funcionan Narcóticos Anónimos. Después les voy a dar la palabra también a mis compañeros para que compartan su experiencia de cómo comenzaron a consumir drogas, cómo se convirtieron las drogas en un problema muy grave y cómo llegaron a Narcóticos Anónimos y las herramientas que encontramos todos nosotros en este programa. Bueno, lo que ofrecemos en Narcóticos Anónimos es la recuperación de la enfermedad de la adicción a las drogas. Nuestro mensaje es simple. Un adicto, cualquier adicto que tenga el deseo de dejar de consumir, puede parar, perder el deseo y encontrar una nueva forma de vida. Esto para nosotros es muy simple, pero es muy profundo, porque para los que transitamos la adicción a las drogas, pensar en una vida sin consumir es como casi imposible, ¿viste? Pensar que yo puedo desempeñar mis 24 horas del día sin consumir drogas, cuando estaba, digamos, consumiendo, para mí era imposible. Entonces, por eso este simple mensaje al adicto le llega, ¿no? Que es posible vivir sin consumir drogas. Bueno, después lo vamos a seguir compartiendo con mis compañeros seguramente. ¿Qué es Narcóticos Anónimos? Narcóticos Anónimos es una organización sin fines de lucro, auténticamente mundial, multilingüe y multicultural, para adictos en recuperación. Funciona en 140 países con más de 80.000 reuniones semanales. Nuestra literatura está disponible en más de 80 idiomas y hay traducciones en curso. Narcóticos Anónimos esto es muy importante, es libre, gratuito y confidencial. ¿Quién puede asistir? Cualquier persona que quiera dejar de consumir drogas puede asistir. No nos importa la elección o identidad sexual, la edad, raza, situación social, religión o falta de esta última. El programa es un programa espiritual no religioso. Aprendemos los unos a los otros a vivir sin drogas ni alcohol, que para nosotros también es una droga. Bueno, si te parece, Gise, para hacerlo así más dinámico, le doy la palabra a Helen, a Helen, ya que la tenemos ahí en comunicación. Sí, aparte para asegurarnos cada tanto que esté ahí, porque es la que no vemos. Y después seguimos compartiendo un poquito más. Dale. Helen. Bueno, yo les voy a contar mi experiencia, cómo transcurrió en mi vida. Yo estuve en consumo 24 años. Yo empecé muy joven, a los 16 años, porque siempre quería buscar aprobación. Quería buscar la aprobación tanto de mis padres como de mis pares. Y sentía que la gente que salía los fines de semana y no consumía, como que era aburrida, como que era tonta. Entonces empecé yo a consumir al principio de una forma recreativa, como para integrarme. Y luego, con el paso del tiempo, cuando empecé la facultad, ya me di cuenta de que no era solamente los fines de semana, sino casi todos los días, que consumía como para estudiar más, como para no dormirme, y después poder seguir también saliendo los fines de semana. Y cuando ya terminé la facultad y empecé a trabajar, me di cuenta de que el consumo era diario, de que no lo podía dejar. Y ahí empecé, esto es una enfermedad de pérdida para mí, y ahí empecé como a perder mi eficiencia en el trabajo, empecé a perder a mis amigos, los que realmente me querían, porque me veían mal, consumiendo droga, y se alejaron de mí. Empecé a perder el contacto con mi familia, mis hermanos, papá y mamá, que bueno, justo también se separaron, y eso fue como que incrementó más mi consumo para tapar el dolor, para tapar la angustia. Y bueno, de a poco con el tiempo mi vida empezó a girar en torno a las drogas. Así es como empecé, y después, bueno, cuando ya estaba tan metida, mi familia intentó ayudarme y
internarme o hacerme hacer tratamientos por la fuerza, y yo no estaba decidida a dejarlo. Yo creía que lo manejaba, yo creía que estaba bien. Por lo tanto, cada vez que salía de una internación consumía el triple como de bronca, y no podía yo ver, tenía como una negación a que estaba mal de salud, mal con las relaciones interpersonales, mal con el trabajo. No lograba verlo, era una negación absoluta, hasta que, bueno, después de 20 años me di cuenta de que estaba sola, y yo me sentía muy mal como persona, sentía que mi vida no valía nada, no tenía autoestima, no tenía el contacto con mi familia y mis seres queridos, porque yo misma los alejaba al estar todo el tiempo en consumo, y ya no era eficiente en el trabajo, cada vez iba menos, cada vez era más difícil, tenía que mentir para conseguir dinero, mentir para seguir estando en la misma rueda de consumo, así que en un momento me di cuenta de que no tenía nada, mi autoestima por el piso, y me harté porque no podía dejarlo. Yo intentaba, no podía dejar de consumir. Yo a la noche me acostaba y decía, bueno, mañana no voy a hacer nada, ya está, voy a tener un día bien. Y no lo lograba. Me levantaba y aguantaba media hora, no lo lograba, así que me harté de estar harta de mí misma. Me harté de tenerme bronca a mí misma, de estar triste, de estar lejos de todo. Y un día no me quedó otra que firmar una declaración jurada de decir que me internen, me desintoxiquen voluntariamente. Fue la primera vez que yo tuve el deseo real, creo, de dejar de consumir. Tuve la necesidad de decir, bueno, ¿es esto o me muero? Y cuando salí de esa internación me dijeron, bueno, la única condición es que vos vayas a Narcóticos Anónimos. Yo no sabía qué era, me daba miedo la palabra narcóticos, era como, ay, qué onda, va a haber policía, va a haber psicólogos, y cuando, bueno, llegué por primera vez, me sentía como rara, tenía miedo, y por primera vez me sentí que pertenecía a algo, sentí que me abrazaron, me aplaudieron, me dijeron que me iban a querer hasta que yo aprendiera a quererme. Y así fueron mis primeras reuniones, me dieron sus números de teléfono y empecé con el tiempo a juntar tiempo sin consumir. Ellos me prometieron que yo iba a poder dejar de consumir, que lo había logrado internada, que iba a perder el deseo de seguir tomando droga. Y eso fue muy difícil, pero el programa es de amor, es espiritual, me ayudaron, es un programa que escribimos 12 pasos para conocernos a nosotros y para evitar las recaídas y poder trabajar sobre nosotros mismos y nuestra enfermedad. Bueno, el día de hoy yo tengo una muy buena, una mejor vida, porque pude recuperar los lazos familiares. Hace 5 años y unos días que no consumo, y esto lo logré gracias a Narcóticos Anónimos, a mis compañeros, y un poquito de buena voluntad que me faltaba en un principio, ahora ya sí la tengo, y realmente cumplió su promesa Narcóticos Anónimos, y me dio mucho más porque ahora tengo, en mi trabajo me va muy bien, pude lograr mi propia empresa, no tener más jefes, ser independiente. Puedo también amar mi cuerpo y mi vida, y yo si quiero voy al psicólogo, pero atenderme, de ir a un nutricionista, ir al odontólogo, de ir al dermatólogo, y cosas que antes en consumo ni se me pasaban por la cabeza, no era algo natural, cuidarme a mí, quererme a mí, y ahora eso sí ocurre. Y mi vida hoy para mí es hermosa, pude también restaurar los lazos familiares, había estado 8 años sin ver y hablar con mi familia. Y bueno, hoy puedo pasar una Navidad o un cumpleaños con papá y mamá y mis hermanos, y hablarlos y sentirme escuchada, así que mi vida me gusta un montón. Y bueno, trato de asistir a grupos casi todos los días o la mayoría de los días, y si no también si no puedo ir, hago los virtuales, para poder estar siempre en contacto con mi recuperación, para poder estar siempre alerta y vigilante, porque esta es una enfermedad que no tiene cura conocida, que estará siempre, así que no me angustia eso, porque tengo para siempre a Narcóticos Anónimos, a un grupo virtual o presencial, y una silla que tiene mi nombre y donde puedo ir. Así que mi perspectiva de vida es hermosa, me estoy pudiendo construir una casa, estoy pudiendo
estar sana, tener amistades sanas. Y todo lo que tenía en consumo cuando tomaba drogas lo tuve que dejar, tuve que cambiar mi número de celular, mi ropa, el lugar donde vivía, los lugares a donde salía. Tuve que cambiar absolutamente todo y me daba miedo, y ahora estoy muy agradecida. Fue un salto de fe y estoy muy contenta. Así que gracias, Gigi, y gracias a todos por escucharme. Gracias, Helen. Gracias a vos. Gracias, Helen. Bueno, gracias, Helen, la verdad que, y aquí que también, acá mis compañeros, por estar y compartir las experiencias. Bueno, sigo un poquito con dónde y cómo funcionan los grupos. Actualmente nuestros grupos funcionan de forma presencial y virtual, todos los días en diferentes horarios. Tenemos una página que es na.org.ar, y ahí no solo hay información, tenemos los grupos también que figuran en la página, virtuales y presenciales, las direcciones, los horarios, los enlaces para entrar a los grupos virtuales. Tenemos un grupo maratónico que funciona las 24 horas todos los días del año, que se llama Maratónica, así que ahí se puede entrar en cualquier momento del día. Acabo de abrir la página y está buenísimo. Ya encuentro un orden particular. Tenés ahí el número de teléfono, lo que está diciendo acá Fer, y bueno, seguramente acá está un botoncito para ir a los sitios. Bueno, mientras voy pispeando. Bárbaro. Sí, tal cual. Tenemos, bueno, un 0800 también, que se puede consultar, llamar, pedir información, que es el 0800-333-4720. Tenemos un WhatsApp también, que es el 3512-91-29-26. El WhatsApp es 3512-91-29-26. ¿Todo esto está en la página, Fer? Todo esto está en la página, sí. Bien. Sí. Bueno, de forma presencial funcionamos en iglesias, hospitales, centros culturales, clubes sociales, bueno, centros de salud, como acá en San Marcos Sierra, claro, en el SIC. Estos son los primeros lugares que nos abrieron las puertas y que el alquiler se adecua a lo que podemos pagar. En general tenemos un alquiler así que nos permite, digamos, habitar el lugar y tener un espacio, ¿no?, donde realizar los grupos. Bueno, después vamos a explicar también esto, ¿no?, cómo nos autofinanciamos y cómo hacemos esta cuestión para poder pagar el lugar donde funcionan los grupos. Bueno, el grupo funciona con la coordinación de un adicto en recuperación elegido por conciencia del grupo. No mantenemos diálogo entre nosotros en las reuniones, uno habla y los otros escuchan. Así conseguimos la receptividad. Las palabras son aproximadamente de 5 minutos y las reuniones generalmente de 2 horas. Eso es más o menos cómo funciona el grupo internamente. ¿Cómo y cuándo nace Narcóticos Anónimos? Nace en California, 1953, en Estados Unidos. Miembros de Alcohólicos Anónimos, a los cuales le estaremos agradecidos eternamente, buscaban reuniones que abarcaran más sustancias que el alcohol, y se crea Narcóticos Anónimos. Creció lentamente en los primeros 20 años, empezó a difundirse rápidamente en los años 70, y en la década del 80 este crecimiento pasó a ser explosivo, en parte por la publicación de nuestro texto básico. El anonimato, que está en el nombre, ¿no?, en nuestro nombre, es la base espiritual de todas nuestras tradiciones. El anonimato permite que los adictos asistamos a las reuniones sin miedo a posibles repercusiones legales o sociales. También estimula un ambiente de igualdad. En las reuniones siempre recordamos que afuera se puede hablar del mensaje, pero no del mensajero. Les pedimos que respeten esto si alguna vez nos encontramos en algún ámbito de tipo social, ¿no? Perfecto. Esto para nosotros siempre, el anonimato es muy importante, porque también hace que el adicto que hoy quizás nos está escuchando sepa que puede llegar a una reunión en un ambiente justamente de cuidado
y de anonimato, ¿no? Porque muchas veces eso es una de las cosas también que impide Sí, o sí, que que traba te llegues, claro, sí, sí, llegar a el una miedo, reunión. sí, sobre todo me imagino en la cabeza, en los pueblos, ¿no? En pensar esta cosa de que todo el mundo sabe todo, decir, bueno, y qué buen ejercicio en realidad para la vida, ¿no? Poder Totalmente. pedir ese anonimato, Sí, 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 sí. total. Bueno, el programa es espiritual no religioso. El núcleo son los 12 pasos. A medida que vamos trabajando estos pasos, empezamos a reconocer y aceptar nuestra enfermedad, que es la adicción, conocernos mejor, pedir ayuda, reconciliarnos con nuestro pasado y ayudar a otros adictos. Bueno, esto es también un poquito cómo funciona. Le paso ahora la palabra a mi compañero Pasamos Quique, el que también micrófono. va a contar su- Bueno, hola a todos, yo soy Quique. Gracias de nuevo por dejarme compartir este mensaje, ¿no? Y nada, ya escuchar a Helen me emociona, ¿no? No, yo comencé a consumir drogas o sustancias desde muy chico. A partir de los 11 años conozco mi primera sustancia, ¿no? Y también el primer hecho fue el hecho de pertenecer, ¿no? De pertenecer y un juego, ¿no? El ambiente en el que vivía, no dentro de mi familia, sino el ambiente barrial, era un ambiente que era de ese tipo, ¿no? Mucha música, muchas drogas, ¿no? Y yo quería pertenecer a ellos, ¿no? Y había algo que no me identificaba medianamente con mis amigos común y corriente, no me identificaba y sentí la identificación con estos compañeros o con esta clase de personas o amigos, ¿no? Pero también fue mucho más por el hecho de pertenecer a un lugar. Entré como un juego, ¿no? No pensando que esto era algo que iba a salir fácil, ¿no? Pero con el tiempo empecé a cambiar de sustancias, ¿no? Y siempre en mi testimonio lo que digo es esto, ¿no? Para mí adicto era el que consumía una sustancia, terminé consumiendo esa sustancia, adicto era el que consumía otra sustancia, consumí esa sustancia, hice toda la carrera de sustancias, ¿no? Hasta que en un determinado momento, empecé a sentirme solo, pensé a tener esto de angustia y dolor constantemente, que no lo podía frenar con nada y que no sabía cómo parar, ¿no? Pasé por distintos lugares, no de recuperación, pero sino de instituciones, ¿no? Y bueno, nada, y no podía parar, y yo quería esto de parar de consumir, ¿no? Y no había manera de poder controlar eso, ¿no? Con el tiempo ya más grande, a los 23 años, entre los 22 y los 23 años, tengo un altercado callejero en donde termino en un hospital. Y bueno, y había una calcomanía que decía Narcóticos Anónimos. Si querés seguir consumiendo es tu problema. Si querés parar, te podemos ayudar, ¿no? Y la otra frase que decía, este es el último tren, atrás vienen levantando las vías, ¿no? Funcionaban martes, jueves y sábados de 19 a 21 horas en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. Yo soy de Lomas. Y nada, tardé, es como que eso me quedó rebotando en mi cabeza. Hacía muchos años que quería parar y no sabía, ¿no? Pero me quedó, ¿no? Y después de 2 meses toco otro fondo más
que mis fondos fueron de angustia, de dolor, de desesperación, de no saber qué hacer, de esto, de, como decía Helen, era todo pérdida, ya ni mis amigos me querían, me habían echado de mi casa, vivía prácticamente en la calle, ¿no? Y ese dolor y esa angustia estaba todo el tiempo, pero no la podía compartir con la gente con la que consumía, porque me decían, dale, sigamos, continuemos, ¿viste? Y bueno, y un día decidí esa primera reunión, ¿no? Y cuando fui a esa primera reunión, fui con mucho miedo, no sabía con lo que me iba a encontrar, creía que era un lugar de internación, en donde me iban a llevar a algún lado, y cuando golpeé la puerta, me la abrió un amigo mío, que o que yo hacía un año que no lo veía, ¿no? Y me dice, bienvenido, te estábamos esperando, ¿no? Y entro a esa primera reunión y nada, me dan una bienvenida, ¿no? Que es más o menos lo que yo estoy haciendo hoy, ¿no? Yo llegué a NA con una mochila de culpas muy cargada, muy cargada, ¿no? Por todo lo que había transitado en mi adicción activa, ¿no? Por todo lo que había pasado, y lo que me dijeron en esa primera reunión, que era bienvenido, que estaba en casa, ¿no? Y que no era culpable de lo que tenía, que no era ninguna deficiencia moral, sino de que era una enfermedad. Y ahí cuando dijeron una enfermedad es como que me alivió, y me dijeron que se podía tratar, ¿no? Pero lo más importante era lo que me estaban transmitiendo los compañeros cuando me daban su experiencia, ¿no? Lo que yo sentí fue una identificación inmediata, pero no una identificación de lo vivido en la calle, sino la identificación del dolor, la angustia y la desesperación con la cual yo terminé, ¿no? Y la culpa, ¿no? Entonces me empezaron a dar esa bienvenida y me empezaron a decir esto, como decía Helen, de que la promesa hoy a mí se me cumplió, hoy yo no tengo deseos de consumir y que mi vida cambió totalmente, ¿no? Yo hoy tengo 54 años, ¿no? Comencé en NA cuando tenía 23, ¿no? Y bueno, fueron pasando cosas a través de mi recuperación, ¿no? Y empecé a encontrar esos sueños que para mí eran inalcanzables, ¿no? Primero el de estar limpio, ¿no? El de estar un día sin consumir drogas, y eso pasó. Y después esto de hoy no tener el deseo, y mi vida fue mejorando, no sé, completamente. Pude recuperar el núcleo familiar, tengo una carrera profesional en el cual yo nunca creí que podía llegar a estudiar, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí es como que todo empezó a moldarse en mi vida, ¿no? Y lo más importante, creo que lo que me dijeron era que hoy no me drogue, no en esa primera reunión, que vuelva a la reunión. Y así fue, ese día no me drogué y al otro día volví a una reunión más. Y todo eso fue encaminándose a lo que soy hoy, ¿no? Hoy, justo hoy, yo cumplo 13 años y 9 meses sin consumir ningún tipo de sustancias. Y nada, y hoy estoy agradecido a Narcóticos Anónimos, a mis compañeros, porque también lo primero que sentí era que no estaba más solo, ¿no? Que estaba abrazado, que este camino lo iba a recorrer entre muchos, ¿no? Y siempre digo una frase, ¿no? Un dolor compartido es menos dolor y una alegría compartida es mucha más alegría. Y nada, y me pasan esas cosas, ¿no? Hoy tengo una familia, tengo 2 hijos hermosos, ¿no? 3 hijos hermosos,
nada, así que nada, este es mi testimonio, es mi proceso, es mi manera, ¿no? Y bueno, y se lo debo a Narcóticos Anónimos, no tengo ninguna duda, ¿no? Donde yo entregué toda mi fe, ¿no? En este programa, ¿no? Y que me va cambiando como persona, ¿no? Así que bueno, un poco eso, gracias por dejarme compartir, gracias por el espacio y bueno, nada más. Gracias. Gracias. Escuchamos a Quique recién, escuchamos el testimonio de Helen, que está en Córdoba, la tenemos ahí en comunicación telefónica acá. Y bueno, estamos con Fer. Bueno, gracias Quique, gracias por compartir ahí tu experiencia. Bueno, sigo un poquito ahora con cómo nos mantenemos económicamente. Esto para nosotros también es muy importante. No estamos afiliados ni dependemos de ninguna organización, ni pública, ni privada, ni estatal. No tenemos cuota de inscripción ni se pagan honorarios. Narcóticos Anónimos se mantiene con sus propias contribuciones que se hacen en las reuniones y son totalmente voluntarias. O sea, dependemos solamente de los adictos que participamos de las reuniones, ¿no? Y con ellos, con esas contribuciones que las hace el que puede y cuando puede, porque muchas veces cuando se llega por primera vez, los compañeros y las compañeras, todos llegamos por ahí sin un mango, pero bueno, a medida que va mejorando nuestra vida, vamos contribuyendo y poniendo lo que podemos. Con ellas pagamos el alquiler del local, la limpieza y el refrigerio del lugar. ¿Cómo nos recuperamos? Bueno, la recuperación es personal, no tenemos un tiempo estimado, es un proceso continuo y personal. Nos proponemos no consumir en el día de hoy, como decía Quique, y asistir a una reunión. Decimos, la fórmula que usamos es el no consumir solo por hoy y asistir a una reunión, como decía Quique. Nuestra identificación como adictos incluye cualquier sustancia que altere la mente y nos cambie el estado de ánimo, el estado emocional. Para nosotros, bueno, somos libres de recuperarnos de las drogas. Nuestra experiencia colectiva nos indica que Narcóticos Anónimos funciona. Y siempre decimos que Narcóticos Anónimos es una opción más en el abanico de posibilidades para recuperarse de la enfermedad de la adicción a las drogas. Que a nosotros no funciona, nos ha funcionado y nos funciona día a día, ¿no? Porque Claro. esto siempre decimos que es solo por hoy. O sea, nos alejamos del último consumo, pero siempre decimos que de la primera estamos todos igual de cerca porque bueno, la adicción es una enfermedad bastante sutil y que a veces se hace complicado, ¿no? No te quiero interrumpir, pero a la vez me parece que, bueno, el momento, en mi observación, con gente, amigos, amigas, allegados, pasando por esta situación, ¿no? de adicción, una cosa que siempre me llamó la atención fue cómo en la desesperación, en momentos delicados o donde empezaba a prenderse la lucecita, ¿no? El llamado a atención del cuerpo, ¿no? De empezar a tener problemas de salud en relación a las adicciones, a la que fuera, ¿no? Me decían, como una cosa general, ¿no? Que englobaba a esos comentarios que me acuerdo durante, así, mi vida. Todo lo que tenían que hacer, no voy a tomar más o no voy a consumir más a partir de mañana tal cosa. Yo sin saber, siempre pensaba, y siempre lo digo con mucha, intento pensar que lo digo con humildad. Sinceramente, desde el corazón, quizás esa sea la forma de pensarlo. Sin saber nada y con el miedo de estar metiendo la pata porque uno no sabe nada de lo que le pasa a otro, no solamente en drogas, en nada, no sabemos nada, o muy poco muchas veces. Digo, pero no son metas muy grandes. Desde mañana no fumas más, desde mañana no. Yo le decía, amigo, amiga,
sacar un cigarrillo, tomar una cerveza menos, no sé, o sea, me agarraba como esa cosa. Entonces, en lo que me viene ahora, lo que están diciendo, esto de un día, quizás sí, esto, nada, pero un día, ¿no? Que pueda ser accesible en esa situación donde, donde no estás pudiendo, que no sea tan titánico, ¿no? El paso a dar. Bueno, está bueno lo que decís, Gise. Y ahora también le paso la palabra para que puedan compartir sobre esto que decís, Quique y Helen. Pero sí, nuestra abstinencia es completa de todo tipo de drogas. Claro. El alcohol para nosotros es una droga más. Entonces nosotros nos planteamos abstinencia completa de todo tipo de sustancias que nos alteren el estado mental y emocional, pero solo por 24 horas, solo hoy, ¿no? No consumo hoy y mañana veo, ¿no? Y renuevo la voluntad. Claro. Pero bueno, paso un poquito si los compañeros quieren agregar algo. Bien, bueno, Helen, ¿estás ahí? Sí, sigo acá participando y escuchando. Estás escuchando, ¿no? Tendrás por ahí. Claro que sí. Bien, perfecto. Bueno, Quique, ya diste ahí tu testimonio, Helen también, ahí Fer contándonos cómo funciona todo esto. No sé por dónde quieren seguir. Yo me pregunto un poco en esta organización, ¿no? que es mundial y que tiene tanto tiempo, tantos años. Si están al tanto de que haya lugares, por ejemplo, vamos a ir un poco, vamos a meternos en nuestro país nomás para que no sea tan abarcativo y tan difícil la respuesta, si están al tanto de lugares donde de repente se esté necesitando formar un grupo. ¿Cómo ven ese panorama en cuanto a una organización tan grande? Que me imagino que por supuesto que funciona muy bien, pero tienen a veces esa sensación o ese conocimiento de lugares donde de repente se esté necesitando o que esté faltando o que nada, ¿cómo es el nacimiento de repente de grupos en el territorio? No sé si es una pregunta media compleja que por ahí digan, no sé, pero pienso en eso. Helen, mi amiga, ¿hablas vos? A ver, te están dando la palabra acá, ¿eh? Helen, desde Córdoba. Bueno, sí. Yo les voy a contar primero que en mi experiencia personal, gracias a este programa, yo cuando viajo por trabajo o a Estados Unidos o en vacaciones a Uruguay y Brasil, yo sé que siempre puedo entrar en una página y encontrar un grupo para yo, que soy de acá de Córdoba, poder seguir con mi recuperación y conociendo grupos en otros idiomas y en otros países. O sea que yo tengo la contención y la seguridad de que me van a escuchar en cualquier parte del mundo. Eso a mí por lo menos me da mucha seguridad y tranquilidad saber que yo no estoy más sola. Y en cuanto a tu pregunta, acá en Argentina hay algunas provincias que tienen pocos grupos y algunas zonas que no tienen tanta concentración de grupos presenciales para asistir. En Córdoba, gracias a Dios, en Capital, por ejemplo, hay muchísimos grupos y cada vez se abren más dentro de la provincia. Pero hay lugares que, no sé, por ejemplo, San Juan, San Luis, que están como más en desarrollo, tienen menos grupos y la confraternidad no a nivel de Córdoba, sino a nivel ya de región, o sea, provincial o nacional, va haciendo un estudio para ver en qué lugares se pueden abrir grupos y se necesita atención. No siempre se puede lograr porque nosotros los adictos en recuperación somos nuestros propios servidores y hay veces que no encontramos el recurso humano para poder abrir esos grupos, pero lo bueno es que el respaldo está siempre en la virtualidad también. Claro. El tema de las reuniones 24 horas abiertas virtualmente es lo que nos salva, estemos en cualquier parte donde no haya un grupo presencial, tenemos ese sandwich las 24 horas.
Importantísimo, ¿no? Esto de cómo lo ilustrás, de ir viajando también y saber que están ahí, hay una red y por supuesto, claro, con la virtualidad. Me imagino después de la pandemia que es algo que nos dejó bastante para buscar ahí algo positivo, ¿no? Esto de acostumbrarnos así, a que nos podemos reunir virtualmente. Chicos, se me ocurre que podemos escuchar, poner una canción, descansar un ratito y ya ir al último momentito antes de despedirnos. ¿Les parece bien? Dale, buenísimo. Bien, ahí está. El teléfono de la radio es el 3549-475-474. Quienes quieran mandar un mensaje y también tenemos mensajes para compartir. Acá están entonces, está Helen de Córdoba, de Narcóticos Anónimos, Quique y Fer en el estudio, y es un día para nosotros importante, realmente lindo. No me voy a cansar de agradecer lo que fue esta invitación de parte de ellos a estar acá en la radio. Es muy lindo también, ¿no? Que sentir que te inviten. O sea, la radio tiene para mí un propósito, que es la comunicación. Comunicación no es venir y decir cosas nomás, es que estemos comunicados como sociedad, como pueblo, y en las cosas más importantes para la vida, que es esto, ¿no? Cosas como estas, las que estamos hablando. Así que para nosotros hoy es un día muy lindo. Gracias. Vamos entonces a una canción, volvemos y redondeamos esta charla. Helen, si querés, te podés quedar ahí en línea, y si no, también podés cortar y te volvemos a llamar, como te sientas más cómoda. No tengo problema. Escucho la canción y sigo presente. Bueno, perfecto. Vamos con León, esta hermosa canción. Hoy bailaré, 45 de las 11. Lo que está sonando es León Gieco. Hoy bailaré. Sí, decime. No, sino también la canta Ataques. Ah, ¿cuál es? Ay, se le fue. La colina de la vida. Ah, la colina de la vida. Creo que tengo todas las versiones bien. No, porque estábamos hablando de digo, qué música les gusta acá. Aquí que dice León, acá el Fer, yo sé que le gusta el folclore. Dice, bueno, el rock también, pero ni bien Quique dijo León, dije, bueno, vamos con León, que ya está sonando León. Pero bueno, ¿qué va a ser? Hay debilidad acá por León Gieco. Somos dos. Juan Pablo no tiene ni voz ni voto en este momento. Está monitoreando, está ahí. Bueno, chicos, vamos a cerrar esta charla. Nos quedan pendientes algunas cosas para comentar, también compartir algunos mensajes. Estabas, Quique, diciendo algo muy interesante cuando estábamos acá escuchando la canción, y lo podemos compartir con la audiencia. Sí, dos cosas, ¿no? Primero, los grupos los abrimos los propios compañeros o concurrentes que asistimos a las reuniones, ¿no? Con un poco más de experiencia, con un poco más de tiempo limpio, abrimos los grupos. Entonces vamos yendo de lugar en lugar. A ver, yo me vine de Buenos Aires, ¿no? Sí. Mi experiencia. Y lo primero que hice cuando vengo de Buenos Aires a Capilla del Monte es averiguar si había un grupo abierto, que funcionaba, pero se cerró en la pandemia. Apenas llegué a Capilla del Monte, me contacté con los compañeros de acá de Córdoba y me brindaron todas las posibilidades para poder abrir el grupo. Hoy está funcionando el grupo en Capilla del Monte también, que funciona martes y jueves de 18:30 a 20 horas en Vélez Arfiel y Caseros, en la iglesia, ¿no? Así que también, ¿no? Paso esta información, bien, ¿no? Y también, a ver, cuando vos decías esto de consumir sustancias y de ir por una menos o por sí, una dosis menos, ¿no? Mi problema es con la primera dosis. Yo cuando hago contacto con la primera dosis de cualquier sustancia, después no puedo parar. Entonces lo que decimos en las reuniones es no a la primera por estas 24 horas, no a la primera por ahora, ¿no? Para mí en ese momento, en cuando ingresé a mi primera reunión, para mí un día era demasiado. Entonces alguien me dijo, hacelo de a 5 minutos, ¿no? Claro. Y tener manos y mentes ocupadas. Esas son las herramientas que me dieron al principio de las reuniones. A mí me cambió completamente la cabeza escucharlos hoy, esto que estás diciendo, porque ahora comprendo
Por un lado, una emoción que a mí me atravesaba, que era esto de, ay amigo, es muy titánico lo que te propones, pero por otro lado entiendo, y cuánto mejor por algo, ¿no? Lo hacen así, y que coincide, o sea, no es inalcanzable porque es hoy, o como en tu caso dijiste, bueno, a ver, estas horas, pero nada. Entonces, bueno, nada. Bien ahí. La verdad que ojalá que toda persona que lo necesite pueda encontrar su calco, ¿no? Ahí ese momento que contaste. Hay una pregunta de Juan Pablo para que se escuche, por favor, al micrófono. Bueno, primero decirles, me parece la propuesta muy muy buena, en el sentido de sí, que hay mucha gente que por ahí lo necesita, pero una vez que estás ahí y empezás con el proceso y toda la cuestión, y hay gente que recae, me imagino. Y después, ¿cómo se empieza de vuelta? Buenísimo. Gracias, Juan Pablo, por la pregunta. Está buena. Ahí le voy a pasar un poco a mis compañeros también para que puedan Bien. compartir. Está Ellen en comunicación. A ver, podríamos pedirle... Ahí está, no le habíamos abierto el micrófono. Ellen, ¿nos escuchás? Sí, escucho, pero escucho medio cortado, pero entiendo que la pregunta es ¿por qué hay recaídas una vez que estamos en recuperación? ¿Puede ser? Sería más bien... guarda Hola, cuando- Ellen, soy JP, acá, coequiper de Gisela. No, la pregunta era, una vez que recaíste, porque bueno, medio conozco el paño, ¿cómo arrancás de vuelta con lo mismo? O sea, ¿te cuesta mucho más o te cuesta menos? O esas cosas, Bien. el estado de ánimo, etcétera. Bien, bien, bien. A nosotros, cuando nos reunimos en los grupos, siempre nos dicen que vergüenza no es recaer, vergüenza es no volver al grupo, a decir con honestidad que me la mandé, sigo sin poder solo, no pedí ayuda en el momento, no usé las herramientas, necesito más de ustedes. Y entonces en esta confraternidad lo que alentamos a hacer es que apenas recaigas, vuelvas al grupo, donde te dan la contención, donde te escuchan, donde te van a poder pasar herramientas para no seguir en esa como puerta giratoria, en esa recaída constante que en vez de pedir ayuda y querer salir, te vas a lo más profundo cada vez peor y volvés al consumo activo, por así decirlo, sin poder parar, que en muchos casos las recaídas son peores que el consumo anterior porque el cuerpo se había desintoxicado. Entonces, si vos podés volver a tomar la misma droga que tomabas hace 5 años y en esa cantidad, después que estuviste 5 años sin consumir, hay mucha gente que se muere en la recaída. Así que, ¿cómo se hace? Volviendo al grupo, pidiendo ayuda y sin alejarse de la confraternidad. Yo, gracias a Dios, nunca tuve una recaída en estos 5 años y desde que conozco Narcóticos Anónimos no la tuve. Pero yo creo que es porque hay que estar vigilante, me parece. Bien, bien. ¿Quique? Bueno, yo sí tengo una experiencia, ¿no? Como dije, yo entré a los 23 años y hoy tengo 54, tengo más de 32 años de asistir a las reuniones, ¿no? Pero recaí con 16 años limpios, ¿no? Volví a consumir de nuevo y también la recaída fue un proceso que se fue dando en mí, ¿no? Con el tiempo, ¿no? En sí mi experiencia es esta, yo llegué con una mano atrás y una mano adelante a los grupos, ¿no? Y en NA empecé a crecer, ¿no? Empecé a creer espiritualmente, emocionalmente, laboralmente, culturalmente, ¿no? Y en un determinado momento de mi recuperación pensé que ya tenía todo lo que quería, lo que había logrado y me sentía que era alguien normal, que podía vivir como el tipo que vive al lado de mi casa, ¿no? Entonces ahí abrí la puerta a volver a consumir en mi caso, ¿no? Y nada, y lo hice y tardé 3 años en volver a los grupos, ¿no? Y esos 3 años fueron
exactamente lo mismo que mi adicción activa, ¿no? Sentir el dolor, la angustia, la desesperación, ¿no? Volver la culpa, ¿no? Porque esta vez tenía una familia, tenía hijos, ¿no? Y ahí me di cuenta, una experiencia que no tenía, que el consumo de sustancias lo te puse ante todo, ante mis hijos, ante un plato de comida, ante todo, ¿no? Y empecé a tocar fondos de nuevo, ¿no? Y nosotros hablamos de una palabra que tiene que ver mucho con lo que tengo que vivir día a día, que es la humildad. Entonces, me encontré en una crisis con mi hijo, ¿no? En un nuevo fondo, y automáticamente lo que hice después de tocar ese fondo fue volver a los grupos, ¿no? Y en este volver a los grupos nadie me juzgó, nadie me dijo nada, sino que todo lo contrario, me abrazaron y me dijeron: bienvenido a casa nuevamente, ¿no? Y ahí nada, arranqué y hoy estoy transitando estos 13 años, estos 9 meses, ¿no? Fuera de todo lo que vivía, aprendiendo cosas totalmente nuevas, ¿no? Entregándome a este programa, ¿no? Y viviendo este programa como hoy lo tengo que vivir, ¿no? Con rendición de todos los días, con hacerme cargo de mí todos los días y tener en cuenta que no soy especial, no soy nada de eso, ¿no? Pero sí que tengo problema con la sustancia, y donde yo hago de nuevo contacto con cualquier tipo de sustancias, mi vida se torna ingobernable, ¿no? Entonces hoy asisto prácticamente todos los días a las reuniones, tanto en las presenciales como en las virtuales, porque esto es una enfermedad, y cuando uno está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Tomar el antibiótico todos los días. Y hoy para mí las reuniones son ese antibiótico que me da la capacidad de poder transitar mi día, ¿no? O sea que nada, es un poco en la que estoy cuidado todo el tiempo, gracias a estas reuniones y gracias a mis compañeros. Gracias, Quique. Bueno, sí, creo que ya estamos en el horario, ¿no? Bueno, no, agradecerle ahí a JP por la pregunta, pues está buena. Todos los que consumimos siempre nos pasó eso, ¿no? De por ahí, recién hablábamos fuera del aire de que a mí me pasó de parar un tiempo, viste, acomodar los huesos y después volver a consumir. Y como decía Helen, en Narcóticos Anónimos hay una silla esperando para cualquier persona que crea que tiene problemas con las drogas, ¿no? Y cualquier recaída, siempre los recibimos los compañeros y compañeras con un abrazo, ¿no? Nos recibimos. Porque en mi caso fue, digamos, el clic que necesitaba para hacerme cargo de que tengo un problema, como decía Quique, que necesito pedir ayuda. Así que bueno, eso, bien. Agradecer. Sí. ¿Ibas a decir algo más con respecto a esto? No, pues después... Una sola cosita. No, si vas con todo los datos a último momento, volvemos a decir todo lo que sea de acá de San Marcos para que quede bien grabado. Perfecto. ¿Está bien? Sí. Bueno, sí. Si era otra cosa, porque todavía quedan un par de cosas para compartir. Que yo quería compartir también mi tiempo sin consumir drogas, como hicieron Quique y Helen. Claro. Que son 16 años, 11 meses y 6 días. Yo cuando llegué a mi primera reunión me reía, ¿no? Porque escuchaba que compartían años, meses y días. Digo, esto están re locos. Pero claro, ¿viste? Pero después me di cuenta que, ¿viste? Cuando querés parar, esto lleva una voluntad y lleva un trabajo diario, y entonces nosotros reconocemos esa importancia, ¿no? Que tiene estar en el limpio el día de hoy. Igual decimos solo por hoy.
Yo no me atrevía a preguntarte, pero me daba cuenta que faltaba ahí tu testimonio. Si querés, no hay problema de que terminemos más tarde. Sí, no, está bien, o sea, lo podemos compartir, lo puedo compartir en otro momento también, ya con Vuelven lo que cuando compartieron, quieran, sí, ¿sí? mis compañeros. Bien, yo quería agregar una cosita y después leer algún mensaje de la gente. Que me vino ahora la pregunta justamente de lo que estaban hablando, de esto de la persona que bueno, nada, reincide, ¿no? en este problema grave de las adicciones. Y pensaba en lo siguiente: si cuando alguien de un grupo se va, deja de ir, y ustedes saben o tienen conocimiento porque lo encuentran aquí y allá, o tienen simplemente el conocimiento de que esa persona no está bien, si desde el grupo se deja que simplemente en algún momento, ojalá, vuelva, o si hay algún tipo de intervención desde el grupo humano, ¿no? En el sentido, intervención me refiero a, ¿se hace algo? ¿Se llama a esta persona? ¿Se tira porque también es una cosa delicada, ¿no? Sí. No lo sé, hago la sí. pregunta sin saber qué sería lo mejor, para nada, ¿eh? Sí, está buena, muy buena la pregunta. Bueno, nosotros, por un lado, Narcóticos Anónimos no controla ni le dice a ningún adicto lo que tiene que hacer. Claro. Porque somos todos adictos, no somos en recuperación, ¿no? Pero no somos profesionales de la salud. Entonces, en primer lugar, esto es libre, gratuito y confidencial. No controlamos ni juzgamos la decisión de nadie. Y el único requisito para ser miembro de NEA es el deseo. Claro. De dejar de consumir. Entonces siempre partimos de eso, del deseo. Sí. Obviamente que cuando tenemos compañeros conocidos y sabemos que están en recaída, siempre nos acercamos y le tendemos una mano y le preguntamos si necesita ayuda. Pero siempre respetamos el deseo de cada uno. Claro. No es que nosotros estamos controlando no, cuestiones. Totalmente. Bueno, algunos mensajes por acá nos han mandado, entiendo que es la tapa de un libro, de Deepak Chopra, dice: vencer las adicciones, el equilibrio mente-cuerpo en una solución espiritual, en las diversas ediciones. Fer Capi nos manda esto y dice: los recomiendo mucho. Muchas gracias, Fer, por el envío. Y después hay un mensaje que dice: muy agradecida a este momento, muchas gracias a los chicos que están ahí presentes. Bueno, gracias por el mensaje. Creo que había alguno más. Tengo 2 WhatsApp en el mismo teléfono. Muy pertinente tu observación, dice: filosofía de una comunidad terapéutica de libre circulación. Bueno, acá hay un texto que es bastante... Bueno, lo voy a leer. Estamos aquí porque no hay ningún refugio donde escondernos de nosotros mismos. Hasta que una persona no se confronta en los ojos y en el corazón de los demás, escapa. Hasta que no permite a los demás compartir sus secretos, no se libera de ellos y tiene miedo de darse a conocer a los otros. Al final no podrá conocerse a sí mismo ni a los demás, estará solo. ¿Dónde podremos conocernos mejor sino en nuestros puntos comunes? Aquí juntos una persona puede manifestarse claramente, no como el gigante de sus sueños ni el enano de sus miedos, sino como un hombre parte de un todo, con su aportación a los demás. Sobre esta base podemos enraizarnos y crecer, no solos como en la muerte, sino vivos para nosotros mismos y para los demás. Bueno, un poco difícil acá a veces de leerlos cuando llegan las cosas con las letras chiquititas en la flyer. Filosofía de una comunidad terapéutica de libre circulación, muy pertinente tu observación sobre el tema, dice acá Fer, que nos manda un mensaje. Y tengo uno más que dice... buen día, chicos, muchas gracias por este espacio importantísimo para nosotros y para el pueblo. Mensaje que llega al teléfono de la radio. Bueno, ahora sí, por esta vez nos despedimos, solo por hoy, y cuando quieran saben que pueden volver. Ojalá que pueda ser así. Fer, podemos repetir los días y los horarios y el punto de encuentro. Sí, perfecto. Nosotros abrimos un grupo que está funcionando todos los sábados de 10:30 a 12 horas en el centro de salud, en el SIC.
Así que bueno, ahí estamos todos los sábados en ese horario. Después tenemos nuestra página que es na.org.ar. Tenemos el 0800, que lo tengo por acá, 0800-333-4720, que también se pueden hacer consultas a las 24 horas. Bueno, más o menos esos son los canales. Ahí que está. tenemos En esta de página información. de Narcóticos Anónimos Argentina está, por ejemplo, la dirección y datos de cada grupo Sí. del Está país. todo. Está todo. Sí, está todo de todo el Fundamental. país. No, está bueno y también para conocer más. Y tenemos los enlaces virtuales para las reuniones con sus Perfecto, horarios, perfecto. días y horarios también. Impresionante, impresionante. Chicos, muchas gracias Helen, desde Córdoba en esta comunicación. Te Muchas salu- gracias a ustedes, un abrazo a todos los oyentes de Radio Quilpo. Muchas gracias de verdad, te saludamos, gracias por Gracias, el testimonio y hasta cualquier momento. Bueno, y a los chicos que están acá, Quique y Fer, otra vez gracias y nos estamos reencontrando, ¿sí? Bueno, en las calles del pueblo o acá, como sea. Sí, yo quiero agradecerte, bueno, especialmente a vos por el espacio, bueno, a JP también que nos recibió acá con un abrazo, y a Quique que se vino desde Capilla también para compartir. Así que Bien. bueno, gracias a Helen también. Buenísimo, gracias chicos, gracias Quique, gracias. Gracias a todos, gracias a vos. Bueno, y a pedido de, vamos con La Colina de la Vida de León Gieco, versión Ataque 77. Vamos.